Buenas tardes, profesora y compañeros. El día de hoy, el grupo Meta o el grupo número 3, constituidos por Luis Flores, Rubén Beltrán, Néstor González y Cristian Toledo, y quien les habla, Catherine Cruz, expondremos sobre un caso de las desventajas de ciertas gráficas, que en nuestro caso sería sobre el diagrama de cajas o también conocido como el diagrama de caja y bigotes. Bueno, quien les habla comenzará con la exposición del tema. Bueno, primero para hablar sobre las desventajas del diagrama de cajas, primero debemos saber qué es el diagrama de cajas. El diagrama de cajas se puede definir como un tipo de gráfico muy utilizado para comparar la distribución de varios grupos. Además, permite resumir información utilizando medidas estadísticas, como que tenemos el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, el valor máximo y los valores atípicos potenciales. Estos términos les explicará mi siguiente compañero durante la exposición. Al igual que en muchos gráficos existen las ventajas y las desventajas, ¿no? En las ventajas podemos decir que muestra solo un resumen simple de la distribución de resultados, de modo que pueda verlo rápidamente y compararlo con otros datos. Cabe resaltar que es muy útil cuando se comparan distribuciones entre muchos grupos o conjuntos de datos, es decir, el diagrama de cajas maneja grandes datos muy fácilmente, debido al resumen de los 5 datos que ya mencionamos, el valor mínimo, el primer cuartil. Y esto es una ventaja porque para otros gráficos se les hace demasiado difícil, demasiado tedioso manejar grandes cantidades de datos. La otra información que podemos sacar del diagrama de cajas y bigote es sobre la distribución de las puntuaciones de una variable. Como podemos ver en la imagen que está debajo, podemos ver la diferencia entre una variable con una gran dispersión de puntuaciones A y una variable con una dispersión de puntuaciones muy pequeña, que es la parte B. Para hablar sobre las desventajas, se puede decir que es complejo para algunas audiencias porque para poder interpretarlos hay que tener bien claro que la información que está presente en el gráfico, ¿no? Otra desventaja es que si bien el diagrama de caja resumir significa también perder información. Eso puede ser también considerado una trampa. Por ejemplo, en el diagrama de caja que se está viendo, es fácil concluir que el grupo C tiene un valor más alto que los demás. Sin embargo, no podemos ver la distribución subyacente, o sea, la oculta, de puntos en cada grupo, o su número de observaciones. Por lo que una distribución normal podría verse como si fuera una distribución bimodal. Un diagrama de caja, por lo tanto, es algo engañoso. Podemos decir también que el diagrama de cajas no es bueno por un análisis detallado de los datos, pues opera con un resumen de la distribución de datos. Y bueno, mi compañero Emerson explicará mejor los elementos del diagrama de cajas. Buenas noches. Ya continuando con la exposición, bueno, como dijo mi compañera, y les voy a explicar sobre los componentes que conforman un diagrama de cajas y bigotes, ¿cierto? Primordial para definir el diagrama de cajas y bigotes necesitamos hallar la mediana. Y la mediana es la forma casual como nosotros la llamamos, ¿cierto? Ordenamos los datos de mayor a menor, agarramos el punto medio, el cual vendría a ser la mediana. Ahora, para hallar los cuartiles, hacemos un proceso similar, solo que de la mediana para abajo, volvemos a hallar una nueva mediana, la cual sería el primer cuartil. Del mismo modo, para hallar el tercer cuartil, hallamos una mediana de la mediana principal para arriba, ¿no? Y también se vería el tercer cuartil. Y, el rango entre estos dos cuartiles, el tercer cuartil y el primer cuartil, se llama rango intercuartil, el cual nos sirve para hallar los extremos que tiene el diagrama de cajas. El diagrama de caja, para hallar los extremos, hallaremos primero el extremo mínimo. El extremo mínimo se halla hallando el primer cuartil, le restamos 1.5 el rango intercuartil. Y haríamos el valor del extremo mínimo. Del mismo modo, para el extremo superior, hallamos el tercer cuartil y le sumamos el 1.5 del rango intercuartil. Cabe mencionar que la mediana también se le conoce como el segundo cuartil. Y ahora, para finalizar esta parte de los componentes, vamos a hablar el valor atípico.
¿Qué es el valor atípico? El valor atípico es el que se diferencia de la mayoría de datos, ¿no es cierto? El que parece más alejado. Por ejemplo, los datos estarían en un rango de 5 a 10 y uno que se aleje demasiado sería un 30. Vendría a ser un valor atípico. Y esos serían los componentes. Y como podemos ver en esta gráfica, podemos ver que el rango intercuartil es el que ocupa el 50%, mientras de los rangos intercuartiles, desde los cuartiles para los extremos, ocupa solo el 25% a cada lado. Bueno, compañeros, yo le pasaría la palabra a mi compañero Cristian Toledo para que le explique cómo funciona la función BoxPoint. Gracias. Ya. Prosiguiendo con la exposición, le voy a presentar sobre la función Blogspot, la cual es muy importante para hacer gráficos de diferentes tipos, como por ejemplo el gráfico de caja. En R es un lenguaje de programación que se usa para hacer gráficos como como que es el de caja y bigote. Ya. Y en este lenguaje se puede crear un gráfico de caja y bigote con la función Blogspot. Puedes dibujar este tipo de gráfico desde diferentes entradas, como vectores o también llamados dataframes. En el caso de dibujar diagramas de caja para múltiples grupos, en el mismo gráfico también se puede especificar una fórmula como entrada. R es un lenguaje de programación que tiene como objetivo desarrollar diagramas como el de caja mediante la programación. Se ejecuta con el software RStudio que vemos acá. Con ese programa podemos crear y personalizar nuestro diagrama de caja. Por ejemplo, el diagrama de caja en este programa viene por defecto en vertical y nosotros podemos cambiarlo a horizontal mediante un argumento. Hay que tener en cuenta que los diagramas de caja ocultan la distribución subyacente de los datos. Para resolver este problema, puedes agregar puntos al Blogspot con la función stripchar, la cual también está acá. O sea, es como usamos el método jitter, lo cual evitará dibujar sobre datos atípicos. A ver, en la siguiente imagen tenemos, tenemos el método jitter, como se ve ahí, donde se marcan los puntitos azules son los datos ya más comprimidos. Ya. Entonces, yo daría pase a mi compañero Luis Flores para que les siga mostrando sobre el diagrama de violín. Bien, cuando el tamaño de la muestra es grande, es idóneo cambiar el diagrama de caja a la trama de violín, ya que si seguimos usando el modelo jitter, como lo explicó mi compañero, los puntos estarían superpuestos y eso haría que no sea interpretable el gráfico. Un diagrama de violín es una combinación de un diagrama de caja y un diagrama de densidad de kernel. Específicamente comienza con un diagrama de caja, luego agrega un diagrama de densidad de kernel, rotando a cada lado del diagrama de caja. A ver. El diagrama de densidad de kernel, también conocido como el gráfico de densidad de traza, es un gráfico donde se visualiza la distribución de datos en un intervalo. Los picos de un gráfico ayudan a mostrar que los intervalos tienen mayor concentración de datos. Un gráfico de densidad de kernel puede considerarse como un refinamiento de un histograma o un gráfico de frecuencia. A ver. Otro gráfico que nos ayuda a mejor visualizar los datos es agregando el tamaño de la muestra. Por lo tanto, una buena alternativa es este gráfico de medio violín, que se muestra los datos en bruto. Este gráfico nos ayuda a interpretar aún mejor la distribución de los datos en cada intervalo, ya que muestra los puntos contenidos en ella. Por ejemplo, en este gráfico podemos apreciar la imagen que el resultado, cómo se verían los grupos de A, B, C y D, todos esos con gran cantidad de muestra. Ahora le paso a mi compañero para que prosiga con la exposición. Y bueno, para terminar, vamos a resolver un ejercicio aplicando todo lo ya mencionado en esta ecuación. El ejercicio dice así: los siguientes datos corresponden a la cantidad de horas extras semanales realizadas por los trabajadores de una fábrica textil con una muestra de 18 semanas.
Ahí se ven los 18 datos y nos piden que realicemos el diagrama de cajas con la información proporcionada. Bien, siguiente. Bueno, para esto vamos a necesitar los valores que nos mencionaron en las diapositivas anteriores, ¿no? Como es la mediana y los cuartiles. Pero primero, para empezar, vamos a ordenar los datos de la siguiente manera, formando dos columnas. En la primera columna están los datos, solo escritos una vez, y también recibe el nombre de variables estadísticas. Y en la segunda columna serían las frecuencias, que son la cantidad de veces que se repite cada variable en los datos. Y al final tiene que sumar 18. Y ahora vamos a agregar una tercera columna en la que es la frecuencia absoluta, donde se va acumulando cada dato. Al principio es 1 y después van a aumentar acumulándose los datos que hay en cada fila. Y al final tiene que quedar 18, como se ve en la gráfica. Ahora con esto, ahora con esto vamos a hallar la mediana, que en este caso, como son datos pares 18, se usa la siguiente fórmula que señala que es x sub n medios más x sub n medios más 1. En este caso n es 18, por lo tanto sería x sub 9 más x sub 10, todos entre 2. Pero nos damos cuenta que esos valores son lo mismo que es 42. Y al sacar su mitad sería 42. Por lo tanto, esa sería nuestra mediana. Y ahora vamos allá con los cuartiles. Que para esto vamos a usar la siguiente fórmula que se ve ahí. Y nos dicen que el producto K por N entre 4 tiene la forma ID, donde I es la parte entera de ese resultado y D es la parte decimal. Entonces, sabiendo eso, empezamos a calcular los cuartiles. En el cuartil 1 sería K igual a 1, por lo tanto sería N entre 4. Y ese resultado da 4,5. La parte entera es 4 y la parte decimal es 0,5. Y reemplazando en la fórmula nos da el resultado que es 40. Y haciendo el mismo procedimiento para el tercer cuartil, nos da el resultado de 43,5. Esos son nuestros dos cuartiles. Siguiente. Ahora vamos a hallar lo que es el rango intercuartílico, que es simplemente la diferencia del tercer cuartil y el primer cuartil. Eh, Realizando la operación, como se nota, la respuesta sería 3,5. Y por último, hallaríamos los valores atípicos, que es usando la fórmula que nuestro compañero ya mencionó, que es el cuartil menos 1,5 por el rango intercuartílico, y nos da 34,75. Y el otro valor atípico que sería el tercer cuartil más 1,5 por el rango intercuartílico y nos da 48,75. Y con todos estos datos ya podemos hallar la gráfica de diagrama de caja que se nota en la siguiente diapositiva. Y esa sería nuestra gráfica ya obtenida. Gracias. Bueno, y esto es todo sobre el diagrama de cajas. Espero que se haya entendido el tema. Gracias.